Vamos a ver la tercera parte de miembro inferior. En esta oportunidad vamos a referirnos exclusivamente a las imágenes. Vamos a ir viendo distintas imágenes. Prácticamente ninguna tiene referencias puestas. Las vamos a ir charlando a medida que vayamos desarrollando la clase. Un poco la idea es que puedan reconocer, por un lado, el tipo de estudio, el corte o incidencia y la región anatómica evaluada. Así que mi sugerencia es, antes de que empiecen a escuchar la explicación de cada imagen, que pausen el video y piensen o anoten a qué tipo de estudio se puede referir, por qué están pensando que es ese tipo de estudio y incidencia, corte o región anatómica. Tenemos en esta primera imagen una resonancia de cadera izquierda, ¿sí? Vemos acá, esta es la parte medial del paciente, esta es la parte lateral, esto es anterior y esto es posterior. Entonces, si esto es medial y esto es lateral, claramente es la cadera izquierda. Recuerden que cuando vemos al paciente lo vemos como si estuviese enfrentado a nosotros y desde los pies. Si esta es la parte anterior, entonces esta es la cabeza femoral. Acá estamos viendo un volumen parcial del trocánter mayor. Decía que esto es anterior, entonces este es el hueso púbico y este es el isquion. Ahora, vemos la cavidad acetabular, vemos el reborde acetabular y vemos esta imagen triangular hipointensa, porque dijimos que era una resonancia, insertada en el borde acetabular, que es el labrum. ¿Cómo nos damos cuenta que es una resonancia? Simple y lo que hablamos siempre. La cortical del hueso es negra, entonces es una resonancia. Ahora quiero que noten en esta imagen esta área hipointensa que vemos ubicada delante de la cabeza femoral, casi en la parte posterior. Esta corresponde con una porción que se visualiza del ligamento iliofemoral de su fascículo descendente, que es el que se ubica de forma anterior, como habíamos hablado en la clase anterior. Como pueden ver, se ve muy bien la definición del ligamento y esta es una de las tantas ventajas que tiene la evaluación con resonancia. Pasamos a esta otra imagen. Corresponde con una resonancia de cadera, continúa siendo la cadera izquierda. Es un corte coronal, esto es superior, esto de acá es inferior, esto es lateral y esto es medial del paciente. Vemos hipointensa la piel, el tejido graso celular subcutáneo hiperintenso, las masas musculares son isointensas con el agua, fíjense, esto es la vejiga, y tenemos las estructuras óseas cuya cortical es negra, lo que nos da la pauta de que esto es una resonancia. Vamos a ver acá parte de los reparos anatómicos. Este es el hueso ilíaco, el alerón ilíaco, ala ilíaca y la cresta ilíaca. Vemos muy bien la cavidad acetabular, la cabeza femoral, la inserción del labrum. Fíjense la forma triangular que se puede apreciar muy bien en este corte y me interesa que vean cómo se ve muy bien el ligamento iliofemoral en su porción transversa, que es el sector que se ubica en el sector superior de la cápsula articular. Vemos también muy bien las estructuras musculares, el vasto lateral forma parte del cuádriceps. En este nivel tenemos el sector de los glúteos, el glúteo medio, el glúteo menor. Fíjense las fibras musculares, la forma de abanico que tienen en su inserción y cómo se interponen estas líneas hiperintensas correspondiente con tejido graso. Asimismo, vemos acá el hueso, el hueso ilíaco, pero el músculo ilíaco. Y finalmente el último reparo anatómico que quiero que vean es el tracto iliotibial, es esta línea hipointensa que se ubica por fuera de los grupos musculares. Seguimos visualizando una resonancia corte coronal. Es más, acá tienen, me dejé puesta la referencia. La resonancia de cadera izquierda. Este es un corte que permite ver mejor
el cuello femoral anatómico, el trocánter mayor, el trocánter menor, la línea intertrocantérica. Se ve esta depresión acá a nivel de la cabeza femoral que corresponde con el sitio de inserción del ligamento redondo, ¿sí? Conocida como fosita de la cabeza femoral. Vemos bien el acetábulo, el techo acetabular, la ceja, y fíjense que en esta imagen, aún mejor que en la anterior, se puede ver la inserción del labrum y parte del ligamento iliofemoral en su fascículo transverso. Esto de acá abajo corresponde con la rama iliopubiana, ¿sí? Se ve con poca definición porque el centro de atención, digamos, el resonador está trabajando con mayor sensibilidad en la zona de la evaluación de la cadera. En esta imagen continúa siendo una resonancia. ¿Por qué resonancia? La corteza del hueso es negra. Esto, chicos, se los voy a repetir 1.000.000 de veces porque es el recurso que ustedes tienen para reconocer una imagen de resonancia respecto de una tomografía. Es un corte sagital. Acá les dejé el muñequito que está como referencia porque por ahí es un poco más difícil de darse cuenta. Esto es superior, esto es inferior, esto es anterior y esto es posterior. Siempre por convención esa es la posición en un corte sagital. Si tomamos que esto es anterior, entonces podemos ver muy bien esta línea hipointensa ubicada por delante de la cabeza femoral que corresponde con el ligamento iliofemoral en su fascículo descendente, ¿sí? Esta de acá. Y en el sector inferior también no vemos una diferenciación entre los dos fascículos, pero si ponen atención y un poco de imaginación, pueden ver que las fibras acá tienen una disposición distinta de las de acá arriba, y esto es porque en la parte inferior corresponde al ligamento pubofemoral. También vemos muy bien las masas musculares. Fíjense que esto es anterior y es el hueso ilíaco. De hecho, esta parte anterior, este es el hueso ilíaco, este es el músculo ilíaco y esto corresponde con la fosa ilíaca, ¿sí? Si esto es anterior y esto es posterior al hueso ilíaco, acá tenemos a los músculos glúteos. Bueno, ahora nos encontramos con una imagen un poquito distinta a la anterior. Si ustedes ponen un poco de atención, pueden fijarse que la cortical en esta es blanca, ¿sí? Si la cortical es blanca, entonces el estudio ante el que estamos es una tomografía. Esto es anterior, esto es posterior, esto es derecho, esto es izquierdo, ¿sí? Este hueso es el sacro. Fíjense que pueden verse muy bien los forámenes a través de los cuales discurren los nervios, ¿sí? Las raíces nerviosas provenientes del cordón medular. Si se fijan, esa área más densa central corresponde con el nervio. Las articulaciones sacroilíacas, la izquierda, la derecha, los huesos ilíacos y las crestas ilíacas, por aquí. La definición del hueso en tomografía es mucho más detallada que en resonancia. Se puede apreciar muy bien el trabeculado óseo y de hecho en músculo esquelético es para lo que se usa la tomografía, para la evaluación fina del detalle de las cortezas y el hueso trabecular, si está o no está afectado por un proceso patológico. No podemos ver el edema, no podemos ver procesos inflamatorios o infecciosos. Las masas musculares, fíjense que tiene una definición mucho menor, ya no tiene tanta claridad la imagen, tanta definición. Las fibras musculares se ven con menos definición, como las veíamos respecto a la resonancia. Esta es la zona glútea derecha, la zona glútea izquierda, los músculos ilíacos, acá el derecho, acá el izquierdo. Estos son los psoas, este por acá, y estos son los rectos abdominales y la inserción distal de los oblicuos. Y estas cositas redonditas, imágenes que vemos acá, con estas como medias lunas hipodensas, son parte del intestino que tiene aire en su interior. Pasamos a un corte un poco más inferior, tomográfico de pelvis. Vemos cadera derecha, cadera izquierda, vemos las articulaciones coxofemorales. Esto es un volumen parcial, le vamos a prestar atención.
Fíjense que bien que se ve la cortical, la esfericidad de las cabezas, y ahí vemos parte del relieve correspondiente a la fosita femoral donde inserta el ligamento redondo, que ya habíamos charlado. Vamos a un corte tomográfico coronal relativamente anterior de abdomen y pelvis. Fíjense, esta es la sínfisis del pubis. Y vemos, estas son las crestas ilíacas derecha e izquierda, cerca de las espinas ilíacas. En este corte coronal tomográfico, un poco más posterior a que la imagen que veíamos anteriormente, se ven bien las crestas ilíacas, el hueso ilíaco, las articulaciones coxofemorales izquierda, derecha, cabeza femoral, cuello, la fosa trocantérica, trocánter mayor, y en esta oportunidad no vemos bien los trocánteres menores porque están en otra posición del corte, ¿sí? Vemos los cuerpos vertebrales dorsolumbares, los músculos psoas izquierdo y derecho. Esta imagen continúa siendo una tomografía. Recuerden que la tomografía tiene la cortical del hueso es color blanca, es más posterior a la imagen anterior. Vemos los cuerpos vertebrales, pero ya vemos las apófisis transversas de los cuerpos vertebrales y ambas articulaciones sacroilíacas, derecha por este lado, izquierda por este lado. Esto es superior, esto es inferior. Esta imagen de acá corresponde con una reconstrucción volumétrica tomada a partir de las imágenes de tomografía. Los procesan los software especiales y hacen esta reconstrucción tomando en múltiples planos. Esto es lo que se llama 3D. Podemos apreciar muy bien las superficies articulares sacroilíacas, promontorio, la quinta vértebra lumbar, las fosas ilíacas hacia un lado, la derecha a la izquierda, las crestas ilíacas, la espina ilíaca anterosuperior y cómo se ven las articulaciones coxofemorales, la relación del fémur con el hueso coxal y el acetábulo, sínfisis del pubis, foramentos obturadores, y esta imagen lineal que ven acá, que estoy señalando con el puntero, espero que se vea el puntero, es un DIU, así que esta es una pelvis femenina. Ahora vamos a ver la misma imagen de recién, pero una vista posterior. Fíjense las apófisis espinosas, las transversas y cómo se observan las fosas glúteas hacia ambos lados. Bueno, ya casi terminando, creo que esta es la última o anteúltima imagen. Esta es una ecografía de cadera de un niño. Si se fijan acá, el hueso, la cabeza femoral no está terminada de fusionar. La ecografía es muy buena para la evaluación de las partes blandas y para la evaluación, por ejemplo, del derrame articular. Este es el receso anterior de la articulación coxofemoral. Ahí a veces la sinovial se inflama y libera un poquito de líquido y nosotros lo podemos ver muy bien por ecografía y vemos los tejidos blandos suprayacentes, pero debajo del hueso los ecos no pasan, entonces no vemos nada. El hueso se ve como una cortical ecogénica, los tejidos blandos se ven entre iso e hipoecoicos y debajo del hueso no vemos más nada. Dos palabras, cada una de estas 1, 2, 3 están en orden descendente de las ramas de la arteria ilíaca interna. Esto es una angiografía, se coloca contraste endovenoso o arterial, dependiendo de qué se quiera evaluar. Esta es arterial y vemos las ramas terminales. Nos sirve para valoración de trauma, como por ejemplo en este caso, si tengo un trauma de pelvis, ven las fracturas ahí y el contraste que tiene la tomografía se pierde el espacio y si se fijan en la angiografía está escapándose el contraste de las estructuras vasculares. Les dejo un par de imágenes. Esto es un fémur frente y perfil. Para la evaluación de un hueso tenemos que incluir la articulación proximal y la distal. No les voy a mencionar mucho más de esto porque se me termina el tiempo y YouTube no me deja subir videos de más de 15 minutos. Repásenlos, véanlos, los vamos a ver más adelante y espero que les haya gustado. Recuerden que tienen mi mail arriba y pueden comunicarse conmigo cuando quieran por esa vía.